Hola, muy buenas tardes, noches, aunque veo por ahí por la habitación de Maya que hace un sol que no veas por allí. Y qué decir de Lucía, que encima está pleno mediodía, Ujú. pero muy buenas y bien halladas a una presentación más y una presentación que me hacía muchísima ilusión. Antes que nada, saludaros. Muchas gracias por estar aquí, Lucía. Muchas gracias por Muchísimas invitarnos. gracias, Maya. El- Voy saludando a Carla, vuestra señora editora, que anda por aquí también. Vanina Lovegood, también, muy buenas. Nia Koyani, María Fornieles, Cuánta gente, ya estoy nerviosa otra Ya vez. se ha puesto nerviosa la chati. Lerio Otros Vicios, Ireneta. Que sepáis que esto es una entrevista interactiva, así que si en cualquier momento queréis decir alguna pregunta, la comentáis y hasta algún comentario o que sepáis que me he metido la pata, viene muy bien tener gente ahí. ¿Vale? Zahara también está por aquí, o sea que mucha gente por aquí. Así para relajaros un poco. Es verdad, Eh, somos famosas. me hacía muchísima ilusión porque, primero, cuando supe que el proyecto de Numac iba a salir adelante, cuando me enteré ahí por el 42 y estuve hablando con Carla, y así dije, "Jo, qué ilusión". Cuando además me contaron que la mitología iba a tener tanto peso en este inicio con vosotras, así dije, es que, ¿para qué me das más? Si yo soy un enfermo de la mitología, ¿yo qué más quiero? Y ya cuando he leído los dos libros he dicho, pues qué maravilla es esto. Entonces, me hace mucha ilusión porque hablaremos de los dos libros, sin spoiler, lógicamente. Sin spoiler. Sin Eh, spoiler, chati. Porque hay algo Seguro. que me encanta y es que habéis cogido un tema como la mitología, dos libros con personajes femeninos fuertes, potentes y con muchas cosas en común, pero los dos libros son muy diferentes entre ellos. Entonces, esto un poco para coger a la gente y decir, no, es que si escribes de mitología tienes que hacer. No, no, pues hacer lo que quieras con la mitología. Al final es un escenario maravilloso y jugar con ellos es genial. Pero bueno, antes de eso, voy a utilizar la pregunta comodín que siempre hago al principio para ir metiendo a la gente que vaya conociendo los nombres de los personajes. Y contigo, Lucía, ¿qué diría de ti el maravilloso, ambivalente, curioso Eric de la canción de Freya? Pues eso depende. ¿Estaría él hablando con un grupo de personas con las que tiene más o menos confianza? ¿O me intentaría animar a mí en una conversación privada? Porque las respuestas serían diferentes. Sí, porque una de las cosas que más me gusta de muchos de vuestros personajes, pero precisamente he cogido a Eric por eso, es cómo jugáis, con cómo interactúa con la gente, dependiendo quién sea, y los grises que son en muchos sentidos. Solo que blancos y negros, y sí, no hay cosa que más me guste que los personajes grises, y Eric es un personajazo que, que va evolucionando a la par de la novela, y nunca sabes, yo creo que nunca sabes si lo has conocido del todo o no. Sí, es una de esas personas Sí, y con esa, las que cada día puedes aprender algo nuevo y te sorprende. sí, a veces para bien, a veces para mal, también hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, Pues es como que la él vida dijo yo real. todo, él dijo yo todo. ¿Yo para qué me voy a quedar solo con lo bueno o con Y, lo malo? Yo todo. y hace bien. Ujú. Y Maya, en tu caso, otro personajazo maravilloso, que es Vix, la protagonista de la boda de Artemisa, ¿qué diría de ti? Pues mira, Vix me miraría y diría, ¿tú tienes complejo de pitufo o algo? Eso es lo que me diría, así de primeras. Yo creo, ¿eh? O sea, me haría algún comentario así despectivo porque ella es así y algo así, yo creo. Por aquí ya ¿Qué está opinas, diciendo, Katy? Yo creo que algo así me diría. sí, por aquí Carrie Box ya está diciendo que Vix es su novia. Así que hay, Bueno, hay Vix no tiene fans. novias, pero bueno, Mm. vale. Bueno, Vix es Vix. Te lo permitimos. A Vix hay Eh, que quererla como es, con todas sus aristas, sí, que tiene muchas. Exacto. sí, aquí ya empieza a haber Team Vix, Team Sia. Hay muchos. Y una de las cosas que más me llama la atención, que os comentaré luego, es precisamente eso, cómo habéis podido dar forma con un contexto que luego veremos que tiene bastantes cosas en común y cómo habéis podido dar forma a personajes tan diferentes y a historias tan diferentes. Pero bueno, antes me apetece conoceros un poco a vosotras.
Espera, que me estoy peleando con la ventana. que me voy a Tranquila. apagar. Es, Pero es lo bueno del directo. Sí, la madre. Ahora. Querían salir, oye. Sí, 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 Eso, pero es eso que pasa no como me los podía salir. personajes. Tú empiezas a escribir, de repente te lo sorprende por algún lado y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Pues Esa eso. soy yo, soy un personaje. exactamente, exactamente. Sí, sí. Ese es nuestro proceso creativo. Le decimos a un personaje que haga algo y se lo toma como un consejo. Luego Claro. hace lo que le da la gana. Sí, me puedo Básicamente. imaginar. Y precisamente por eso es lo que hablaremos de personajes mucho. Pero antes que conoceros un poquito más. Por ejemplo, Lucía, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes relacionado con los libros? Uf. Bueno, es- yo siempre digo que yo soy lectora por mi madre, porque mi madre es una super lectora, muy, No, sí, está muy bien. ávida lectora, ¿vale? Entonces, en mi casa siempre ha habido muchos libros y mi primer recuerdo relacionado con ellos es ver a mi madre sentada en el sofá leyendo un libro y yo queriendo leer. En eso coincidimos mucho. Yo, por desgracia, mi madre ya murió, pero yo con mi madre siempre, o sea, una relación siempre ha sido. Y una de las mejores cosas que he tenido es que luego fue pasando el tiempo y ella al principio me enseñaba a mí autoras, me enseñaba a leer, me enseñaba esto, y al final era yo el que le decía, mira, tienes que leer este libro, tienes que coger este otro, y es una cosa que me encanta, al final es una relación muy directa de coger los libros y al final, como mejor se consigue que los niños lean, es si tú das el ejemplo y lees. O sea, no hay duda. Si ven que tú estás leyendo y que te pasas tiempo leyendo, les va a interesar. Lo mismo que si te pasas tiempo en el móvil, va a querer mirar el móvil. Pues siempre es más Sí, práctico si lo lees. totalmente de acuerdo. Y en tu caso, Maya, ¿qué recuerdas de tu primera Yo a mi relación con los madre libros? no, a mi madre no le he visto un libro en mi vida, la verdad. Así que yo empecé a leer porque hacían actividades en la biblioteca de aquí, de Lleida, donde yo vivo, y a veces pues íbamos a hacer los deberes allí con alguna amiga y bueno, pues empecé a coger un libro y leía, pues sobre todo leía en verano, más que durante el curso escolar, leía mucho en verano los libros también que te hacen leer en el colegio, Mm, los típicos libros para deberes de verano tienes que leerte pues este libro. Y bueno, había libros que eran entretenidos, Otros que otros no. no tanto. Sí, eso También, yo creo que nos ha pasado a efectivamente. todos. Sí. Pero claro, pero hay un Y punto bueno, en el que cogéis y decís, vale, yo quiero leer. Yo creo que eso es imprescindible, pero quiero escribir. Y en ese caso, por ejemplo, Maya, ¿cuál fue el primer recuerdo que tengas de empezar a escribir tus propias historias? pues es que yo sé que la respuesta más común es decir, bueno, yo ya desde pequeña escribía cuentos y yo, pues, oye, o lee todo el mundo, ¿eh? Pero yo no. Yo no. Yo me parece que no fue hasta los 17, 18 que entré en un foro de rol por curiosidad y bueno, lo que escribía en ese momento pues era bastante, no vamos a mentir, pero fue así, o sea, no había escrito nada antes, las redacciones que te pueden mandar en el cole, pero ni presentarme a los cursos esos de los juegos florales, ni nada, nada, nada. Y Yo, de yo, repente un día dije, pues esto me gusta. Y aquí estoy. yo también soy de los tuyos, ¿eh? Yo también lector empedernido desde siempre, pero escritor también más tardío. O sea, eso de que yo fui escritor a partir también de los 17, cuando hice un trabajo en el instituto sobre el libro de 1984, que se me fue la olla con ese trabajo, porque teníamos que hacer un resumen y yo me inventé un mundo en el que pasaba, era una isla aparte de ese mundo y que empezaba a investigar todo eso y así. El profesor me dijo que estaba loco, acertó. Pero eso me enganchó a la escritura y a partir de ahí. Por cierto, Chris Mandarica, muy buenas, está diciendo que tiene mucho mérito engancharte a la lectura leyendo libros del cole. Es verdad que Pues sí, algunos que la otros verdad es que sí. son... Yo es que todo lo que hago tiene mucho mérito, la verdad. Claro que sí. Y estas dos novelas, muchísimo. Vale, entonces empezamos así, pero claro, ¿cómo os conocisteis vosotras dos? Te dejo la respuesta, chichate, que le pones más Mm, emoción. ¿Le pongo más emoción? Bueno, Sí. pues nos conocimos a los 18 años en el rol narrativo. Ujú. Cada una llevábamos un personaje y pues no recuerdo muy bien cómo fue Es que exactamente. hace tiempo, ¿eh? No vamos a decir cuánto. Creo que Hace teníamos tiempo. una amiga en común que nos presentó y fue amor a primera vista, porque desde entonces aquí estamos.
Yo creo que escribiendo juntas. lo del rol narrativo, yo creo que soy más mayor que usted porque en mi época no existía ni el rol narrativo, o sea que... No sé, no sé. Bueno, Sí, sí, ya Los te digo yo caminos del que... Señor son inescrutables, quién eh, sabe. Igual tú es que no fuiste por a ahí, lo mejor pero sí existía, pero se conocía con otro nombre, También puede porque ser. yo empecé a escribir fanfic sin saber que eran fanfic. Sí, eso nos pasa a todos. Yo creo que cuando de repente le ponen Pues, etiqueta, dice, ¿quién escribe fanfic? O de retelling, y digo, retelling, ¿quién hace retelling? No, es contar. Ah, vale, pues sí, eso ya lo he hecho yo. Y dice, vale, pues hacía retelling. Yo, pues muy bien. claro, Vale, tal cual. vale, empezaste así. Y la decisión de escribir juntas, porque una cosa es coincidir en rol, coincidir en compartir historias de rol, lo que sea, y otra cosa es decir, no, queremos contar historias conjuntas. ¿Cómo fue esa decisión? bueno, yo se lo propuse un día a la Chati, ella me dijo que sí. Es poco emocionante la historia, pero es básicamente así. Yo lo propuse, ella me dijo que sí porque estaba aburrida y aquí estamos. A ver, Pero, es que piensa que cuando decimos rol narrativo no es, creo que no es tanto como en los foros tal cual, o sea, el foro, sí, sino que nosotros directamente, o sea, creábamos un universo en el que claro. luego teníamos más de un personaje que al fin de cuentas es escribir una novela, pero sin escribirla en formato novela. Ujú. Entonces, al final, lo único que teníamos que hacer era dar el paso y aprender un poco más pues, sobre estructura narrativa, etcétera, porque nosotros íbamos pues un Sí, poco también como A nuestro podíamos, rollo. ¿no? Ujú. Exacto, a nuestro rollo. Había agujeros de Y trama, fue, pero no nos pero importaba. nos daban igual, ahora ya no tanto. Entonces, pues sí, pues fue más o menos así. Un día dijimos, pues vamos a probar. ujú, Y así fue como hicimos el Solverso, que el Solverso realmente en gran parte ya también viene de las historias que teníamos, algunas, no todo, pero hay partes que vienen ya del universo que habíamos creado en el rol. ujú. Bueno, ya que lo has sacado, ¿qué es el subverso? Vaya, Vaya, Chati. Es que, siempre yo, siempre yo. Te la dejo contestar por eso. Yo meto la pata y tú contestas. vaya, qué novedad. El Solverso es el universo donde conviven todas nuestras historias, Ujú. básicamente. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga la va a dar la Chati, porque este es un trabajo en equipo. Te ha tocado. Me ha tocado. Bueno, a ver, la esencia del Solverso es que, aunque todas las historias, bueno, igual estas no, podrían funcionar de manera independiente, hay un factor en común, podríamos decir, y es que no es muy habitual que en el mundo actual o no debería ser, convivan todas las mitologías, es decir, que los Ujú, dioses del panteón griego existan, que los dioses del panteón nórdico existan y que los dioses del panteón celta existan. ¿Vale? ujú. Entonces, claro, hay todo un sentido detrás de que esto sea así y de eso va el Soulverso, pero claro, todo eso se va, digamos, Descubriendo poco a poco. desmontando poco a poco Ujú, y a la vez las historias van funcionando de manera independiente, entre comillas, pero luego por detrás hay algo que se va formando y que luego pues culmina ujú. de una manera épica, espero. Sí, mira, una de las cosas que quería también compartir con vosotras era justamente eso, porque en cuanto me enteré que existía el subverso, dije, yo quiero saber todo sobre el subverso. Porque yo, claro, también estoy creando una historia parecida, también con mitología urbana, también con todas las mitologías en el mundo actual, que es súper divertido, porque al final es como meter todos esos mitos antiguos que nos suena súper, de repente Clásicos. traerlos aquí. En mi caso me he ido a los mexicas, me he ido así unas cosas así poco raras. Y lo divertido es eso, el ver cómo interactuarían esos personajes, esos dioses, esos seres y todo eso. Entonces, me encanta ver cómo hay gente que apuesta a esas cosas y yo me emociono cada vez que veo uno y digo, para mí, este libro para mí. Pero bueno, dicho eso, vamos a empezar a hablar del primero de ellos, la canción de Freya. La El canción, Pepe. sí, la canción de Freya fue vuestro primer texto o anteriormente habéis escrito alguna cosa que no ha visto la luz o... Mira, Nuestro primer texto, de hecho, es La cicatriz del tiempo, Ujú, ¿vale? Que es un fanzine posapocalíptico en el que presentamos un poco ya el Solverso, ujú, ¿vale? Está disponible en la web de bronca.es, por cierto. ujú. Entonces, este fue el primero que hicimos. Y después publicamos La resistencia del tiempo, Ah, ¿vale? ujú, También con Bronca, que es un bolsilibro ujú, muy chiquito, pero con una historia
muy grotesca, es una grotesca historia de amor, y entonces también está dentro del Solverso. Ujú. Y luego ya publicamos la canción de Freya, Ujú. ¿vale? Entonces, las 3 publicaciones están dentro del Solverso, se pueden leer de manera independiente, pero si eres un lector curioso y atento y observador, notarás que hay ese factor en común que mencionaba Maya, el Ujú. nexo que une todo. Ujú. O no lo notarás, ya veremos. Bueno, está ahí. Está. Bueno, la cosa es que vayan leyendo, si no hablan de que cojan el siguiente libro, a ver si Ujú, van cayendo. exacto. Vale, en este libro tenemos a una protagonista, Ada, Ujú. que es una volva, aunque no vamos a no se estripa nada porque está en la sinopsis, o sea que eso no. Aunque no está muy. No tiene muy buena relación con esa parte personal suya. Vamos a decir que la rechaza o por lo menos no está muy de acuerdo. Y conoce a una mujer que se llama Sia y tiene Muchacha, una muchacha muchacha, todavía. muchacha, Una muchacha. muchacha, muchacha con camisetas ¿de qué eran las camisetas? De Sí. Avril Lavigne. Avril De Lavigne, es Avril verdad. Lavigne. Es que no. Muy fan. Sí. Ujú. Y entonces empiezan a tener una relación entre ellas. Y claro, a Ada le mortifica ese secreto que no puede contarle. Pero un día, Sia desaparece y Ada va a descubrir que no es la única que tenía secreto. Que suele pasar. Suele pasar muchas veces. Y ya si encima desaparece, pues todavía más. Dice, aquí ya ha pasado algo. Claro, aquí ya dejáis ver como que Sia se veía que algo pasaba porque no hablaba de su pasado, no hablaba casi de su familia, solamente de un hermano que va una vez a visitarla y es un poco hermano un poco curioso. Eh, pero de repente desaparece. Y ahí trastoca por completo el mundo de Ada. Eh, ¿Cómo fue ese momento en el que dijisteis, para remover todo, necesitamos que desaparezca una de las protagonistas? Porque al final empezamos a enamorarnos de los otros protagonistas, de su relación, y de golpe plumazo nos quitáis a una y dice, venga, y ahora seguimos la historia. ¿Cómo fue esa decisión de decir, para que esto se mueva, una tiene que desaparecer? ¿Yo, Chate? Sí, va. A ver, en nuestra defensa, Sia desaparece, está en la sinopsis. Sí. Y ya en el primer capítulo ya se ve que Ada, o sea, empieza, digamos, ya en acción y luego Ujú. retrocede, ¿no? Es como Sí. que ella mientras está ahí, Ujú. pues retrocede y lo revive un poco. Todo pasa por una razón. Mm. Que Sia desaparezca no es aleatorio, Ujú. como luego también, bueno, pues Sí, se va es que descubriendo. no puedo, es que no puedo hablar, ¡Claro! es que no puedo hablar. ¿Para qué me invitas si luego no puedo hablar? Pero es verdad que creo que lo que más ha generado curiosidad a los lectores es que generalmente cuando empiezas, o sea, cuando haces una novela y hay una relación entre dos personajes, lo que suele pasar es que los personajes se conocen y construyen esa Ujú. relación. ¿Vale? Nosotras lo que hemos hecho ha sido lo contrario. Ya parten desde una relación y la deconstruimos para luego volver a construirla, ¿no? Entonces, creo que eso también fue interesante de explorar a nivel emocional y a nivel narrativo, la relación entre dos personajes que ya están juntos. Porque no es fácil mantener el interés del lector en una relación cuando ya está asentada esa relación. Claro. Entonces, pues ahí ese fue, creo, el verdadero reto y a veces nos preguntábamos y decíamos, sí, ¿con qué tropo estamos jugando, no? Aquí, porque, o sea, realmente hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Y eso a veces pues, puede dar un poco de miedo, pero nos ha No, funcionado bastante bien sí, sí, de momento. yo creo que sí, porque además lo que dices tú en el primer capítulo, nos situamos en un punto en el que ya sabemos que pasan ciertas cosas, luego echáis para atrás en el tiempo para conocer un poco esa historia y luego volver a llegar a ese punto y seguir hacia adelante. Entonces yo creo que es una estructura muy buena porque al final sabemos que algo ha pasado, luego durante el principio de la novela vamos viendo cómo se conocieron, qué es lo que pasa antes de todo eso, y luego nos ponéis todo patas arriba. Y ponéis todo patas arriba en todos los sentidos, porque al final conseguís que es eso, ese soulverso, esa mezcla de mitología, realidad, pues al final nos caiga encima y
veamos que en el mundo hay muchas más cosas de las que pensamos, ¿no? Digámoslo así. Ujú. Eh, habléis, por ejemplo, hay un momento que me encanta en la novela, que es al principio, por eso sí acabamos de hablarlo, que es el proceso, vamos a decir, del duelo de Ada. ¿Cómo fue ese proceso, Lucía, de crear ese duelo de me ha desaparecido y no sé nada, no sé qué está pasando? Porque si te dejan es una cosa, si dejas tú es otra, sí, pero si de la noche a la mañana desaparece y además hay un jarrón que se ha roto, pero no sabes muy bien qué ha pasado y hay un colgante por ahí, eh, ¿cómo fue narrar esa casi incredulidad de la noche a la mañana mi vida ha cambiado y no entiendo nada? Sobre todo queríamos hacerlo lo más realista posible, ¿vale? Porque aunque es un libro de fantasía, exploramos temas muy reales y, como dices, la desaparición, decía, lleva a un luto, a un duelo por parte de Ada. Al mismo tiempo, también, cuando queríamos hacerlo real, el personaje de Ada también se impuso mucho con su propia perspectiva, en el sentido de que es un personaje muy emocional, ¿vale? Se toma las cosas de una manera muy emocional, desde un punto de vista un tanto, vamos a decir, dramático, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo que queríamos representar y ser fieles a la posibilidad de que algo así le pasara a una persona en la vida real, también queríamos demostrar cómo hacer una diferencia entre Ada, ¿vale? Como personaje, como persona dentro de la canción de Freya, y Vix en La voz de Artemisa. Ujú. Chati, no me mires así, que no he dicho ningún spoiler, ¿vale? Por No favor. te estoy mirando. I'm not even looking at you. Entonces, desde el principio, cuando empezamos la canción de Freya, queríamos dejar muy marcadas las personalidades, tanto de Ada como luego a posteriori de Vix. Porque son dos proyectos que iban en paralelo, o sea, me refiero, escribisteis antes la canción de Freya, pero teníais muy claro que iban a ir estas dos historias. Sí, 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 Chati, sí. sí, espérate, que estoy pensando bien las palabras. No soy como tú, no las escupo ya. Sí, en cierto momento de la canción de Freya aparecen Vix y Rose en una escena muy pequeñita, pero están en la canción de Freya. Y no están por azares del destino, están por una razón. Los perros de Maya me dan la razón. También, sí, yo creo que están preparados para que si, si en algún momento soltamos a un spoiler, gritan y así. Ujú. No, no, no Los están tiene bien entrenados. entrenados. Bueno, pues sí. Por aquí que Carrie Box está diciendo, ¿cómo? No niego que estoy buscando justo ahora en el libro esa Busca, aparición. busca, Carrie. Mira, Está, que la está ahí gente la está cayendo. escenita. Claro. Hay que leer bien. Por eso digo que los lectores, si son curiosos y observadores, van a notar que hay un hilo conductor en todas las publicaciones. Y Nia también, ya Nia está diciendo que cree que acaba de caer en qué escena es y que no se lo esperaba. Ada es un sol dramático y Vix te apuñalas y coges la última parte, literal. Sí. Literal, te apuñala. Totalmente, totalmente. Sí. Y no se lo piensa. Pero claro, estamos hablando de ese momento dramático, además se apoya en una amiga, intenta salir adelante, pero aparece Eric. Eric, Y si ya no nuestro estaba, rey. su vida no estaba vuelta del revés, de repente aparece Eric, le cuenta lo que le cuenta, o parte de lo que le cuenta, y a su vida ya directamente se pone completamente patas arriba. ¿Cómo fue la creación de ese personaje, Eric, con tantas aristas y sobre todo un personaje muy complejo porque acaba la novela, veremos más adelante si sigue apareciendo así, pero acaba la novela y es difícil describir a Eric. Porque el Eric del principio te parece muy diferente al de la mitad y muy diferente al del final. Entonces, ¿cómo fue esa creación de un personaje como Eric, eh, acompañado a Ada? Y cómo fue ese camino y sobre todo cómo fue el jugar con un personaje así que puede mostrar una cara o la otra dependiendo del momento? Yo creo que la mejor definición para Eric es un hermano mayor.
Mm, Entonces, todo lo que hace está motivado por o para proteger a su hermana. mm. Y hasta aquí puedo leer. Sí, no podemos contar mucho más, aunque hay veces que lo dudas, hay veces que hay muchas veces que pasas por allí y dices, no sé qué estás haciendo, no sé qué pretendes, y por qué están diciendo más que con Pegaso. Además, Con Pegaso. una cosa que has dicho de que el mundo de Ada se pone patas arriba, el mundo de Eric también Sí, se pone patas arriba, llegado un momento. Él pero también empieza sí, a cuestionar sí, porque ciertas cosas. una de las cosas que releyendo la novela me fijó mucho en el personaje de Eric, porque el personaje Eric ha sufrido varios momentos de ponerse patas arriba. Ujú. Hay muchos que no se pueden contar, pero antes de la historia, de lo que nos estáis contando, ya se ha puesto patas arriba a su mundo. Durante la historia también, cuando desaparece también su hermana, también se pone patas arriba, después se vuelve a poner patas arriba. Entonces es un Pues personaje, básicamente es todo. sí, es un superviviente que está todo el rato pelado, lo que dices tú, un hermano mayor que quiere proteger a Sia, pero a la vez hay otros factores que no se pueden contar que también le afectan a su manera de ser, en su manera de entender el mundo y entender cuál es su deber. Porque también habláis mucho de eso, porque hemos hablado de amor, pero también hablamos de familia. Hablamos del destino, qué importante es el destino, depende de qué personajes y depende de dónde vengas. La ambición también es un tema que tocáis en este. El amor, por supuesto, que es un tema también muy, muy presente en la novela. Al final, lo que muchas veces decimos es una novela muy divertida, muy interesante, con mucho ritmo, pero a la vez habla de temas muy profundos. Es un vehículo maravilloso para hablar de todo eso. Cuando estabais dando forma a la novela, ¿sois de las que sabéis del principio al fin qué es lo que va a ocurrir? ¿O os peleáis mucho entre vosotras de que yo quiero que vaya, no, yo quiero que vaya por aquí, no, yo quiero que vaya por aquí? ¿O no saco el tema? Y pasamos No, a no, otra no. En pregunta. este. No, a ver. Creo que en la canción de Freya estuvimos muy de acuerdo en todo. Creo que sabíamos desde el principio, antes incluso de poner a escribir, sabíamos lo que tenía que pasar y cómo tenía que acabar. Había cosas entre medio que son, bueno, son subtramas, ¿no? Etcétera, que luego pues fuimos añadiendo. A veces estás escribiendo, no lo tenías en cuenta y te viene algo y dices, guau, es que esto encajaría súper bien ahora en este momento y lo acabas adaptando para ponerlo. Pero la canción de Freya era una historia que además es que no es una historia que acaba, es parte Hmm, de una saga. sí. Entonces, sabíamos exactamente cómo tenía que acabar, Ujú. la frase incluso con la que tenía que acabar, pero al llegar hasta ahí había muchas cosas que no teníamos planeadas desde el principio. Sí sabíamos cómo tenía que ser la evolución de Ada, porque es un personaje que no solo evoluciona en este libro, sino que tiene que evolucionar en otros libros y es un proceso que necesita pues un poco de pues, Sí, hervir, sí. ¿no? A fuego lento. Hmm. Y, y creo que sí, que estuvimos bastante de acuerdo, ¿no? Yo diría En la que en canción de este. Freya sí. No hubo ningún rifirrafe. No. No. De hecho, creo que rifirrafes entre ideas que tengamos distintas no solemos tener. El problema que tenemos es cuando nos bloqueamos o de repente crees que tienes algo clarísimo que tiene que pasar de tal manera y te aparece un agujero negro por ahí que te dice, no, mira que esto no lo has tenido en cuenta. Y entonces ahí es cuando ya perdemos un poco los nervios porque cuando haces una cosa tan grande como es el Solverso, no es lo mismo que hacer una historia que empieza y acaba, ¿no? Tienes que tener muchos factores en cuenta, y a veces pues Ujú. nos agobiamos un poco. Sí, Pero trabajando en equipo, con mucho café y mucha actitud, lo acabamos sacando. Marina Lobu por aquí está diciendo que se imagina Lucía mata, Maya le dice que no, pero no le hace caso. Que se la imagina así. Y luego Carrie Books también está diciendo que después de Artemisa que empezaron a verse las cicatrices. En muchos sentidos, luego hablaremos también de eso, de la boda de Artemisa, pero volviendo a este, claro, hablamos de mitología nórdica, Ujú. pero hablamos de. No es la típica mitología nórdica que podemos encontrarnos muchas veces, porque al final la mitología nórdica hace un tiempo igual podía ser más desconocida, ahora, pues gracias a muchas historias, empieza a ser más conocida, pero igual nos suenan más las valquirias, luego los grandes, pues desde Odín, Ujú. pero vosotras en cambio os fijáis
en una mitología diferente. O sea, en otros hay que tener en cuenta que la mitología nórdica, como muchas mitologías, es muy variada, es muy... Y al final, ¿por qué decidisteis este mundo en concreto? Lo que se pueda contar, lógicamente. Y si fue complicado ese proceso de creación del mundo dentro del subverso de esta parte de nórdica. No sé, yo siempre tuve en la mente que era una historia de mitología nórdica, como que es que tenía que encajar en la mitología nórdica. No, me acuerdo cuando estábamos hablando de la idea que teníamos más o menos de lo que queríamos hacer y tal, y yo recuerdo que le dije a Maya, es que tiene que ser nórdico, porque me imagino a... no, bueno, spoiler. Ya. Me imagino ciertas cosas relacionadas con la mitología nórdica en lugar de tanto con la mitología griega, que son más conocidas y hay mucho más disponible. Sí. Sí. Entonces, queríamos también algo diferente en ese sentido, porque hay criaturas muy diferentes en la mitología nórdica, ¿vale? Que se pueden explorar. De hecho, jugamos mucho con eso. Sí. Y como que en la mitología griega, entre comillas, está todo ya muy visto. Claro, le puedes dar otra perspectiva, pero al final la mitología griega en literatura juvenil, Sí. no tan juvenil, se ha jugado muchísimo. Entonces, lo interesante que fue de meternos en la mitología nórdica fue que aprendimos muchísimo. Porque claro, es lo mismo que dices tú, que hemos visto, pues yo qué sé, la serie de Vikingos o la serie lo otro, pero al final siempre se acaban enseñando las mismas partes de esa cultura y de esas creencias, y hay muchísimo más. Las edas poéticas, la edad poética, perdón, yo siempre por ahí, en plurales. Es muy interesante, luego tenemos también mucho material con el que hemos hecho pues, la documentación, etcétera. Y lo que al final lo más interesante de la mitología es que, aunque esté escrito, no está escrito a fuego. O sea, piensa que quien ha escrito esa mitología es una interpretación de una creencia. Sí. Por lo tanto, hay tantas variantes como la persona que esté interpretando ese texto, ¿no? Sí. Y además, específicamente, en la mitología griega también. Pero en la nórdica hay tantos textos distintos que puedes interpretar de esto una cosa, del otro otra cosa. Y bueno, era interesante jugar sobre todo con Freya, que no es tan conocida. A ver, es conocida, ¿eh? Pero en los libros no es tan conocida como Odín, como lo que has dicho tú, de las Valquirias, etcétera. Y la magia en la mitología nórdica es súper interesante, porque es muy simbólica y muy espiritual. Sí, y las runas, por cierto, de cara a la preventa, que tengo por aquí guardadas las runas de la canción de Freya. Pero claro, a la hora de enfrentaros a una mitología, dices, claro, yo quiero que se vea que es una mitología, pero también, de alguna manera, la gente también que conozca esa mitología, pero también es un vehículo para conocer otras culturas, para conocer otras... Y lo que comentabas tú, al final, nos ha llegado, en el caso de la mitología nórdica, pues ciertos escritos nos han llegado, pero la tradición oral no sabemos qué se habrá perdido, que se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La propia mitología griega también es muy larga y nos ha llegado parte, simplemente, además de textos pasados por manos y manos y manos, que no sabes al final qué parte está ya también modificada de los originales y todo eso, y al final la mitología no ha sido más que, como muchas, o como las religiones, ese vehículo para entender el mundo, para entender qué es lo que ocurre alrededor y por qué no podemos jugar nosotros igual que jugaban antiguamente. Decir, oye, es que si mi historia ocurre en estos momentos, la mitología funcionaría de manera muy diferente. Aunque los dioses fueran los mismos, ellos jugarían también de manera diferente. Entonces, si ellos juegan diferente, ¿por qué no puedo jugar yo con ellos de manera diferente? Exacto. Y es lo que me encanta. Lo que me encanta de vuestras novelas es precisamente eso, el ver cómo se actualizan esos mitos y cómo, no podemos hablar de muchas cosas, pero sí, esa manera de jugar con la mitología, que es algo que me fascina. Pero claro, unido a eso, a la hora de crear, antes os preguntaba fuera de micrófono, ¿en algún momento habéis sentido ese miedo de decir, la documentación tiene que estar perfecta o no? ¿O tenemos muy claro que queremos jugar con ello? Entonces, cogemos las referencias a los seres, a los mitos, a los dioses, pero vamos a cogerlos
para nosotras y no a ser académicos en cuanto a esto? ¿Tenéis muy claro esa dicotomía o habéis sido en ese alambre a ver cómo tiráis para adelante? Bueno, partimos de la base de que nunca vamos a poder contentar a todo el mundo. Partamos. ¿Vale? Ya está. Eso me lleva a cogimos los conceptos, la mitología y hicimos lo que nos dio la gana. Muy bien hecho, además. Es la respuesta corta es la de Lucía. La respuesta larga es que hay cosas en la mitología que no puedes. A ver, tú no puedes coger y decir que Apolo es pues el dios del fuego, ¿vale? Ujú. Porque a ti te sale de ahí. Yo creo, ¿eh? A ver si alguien lo quiere hacer, yo tampoco le voy a decir nada, ¿eh? Pero hay cosas que se tienen que respetar. Pero luego hay otras cosas que nosotras, por ejemplo, hemos analizado que si una religión, cuando avanza en el tiempo, porque al final la mitología es religión, Ujú. la gente creía en Sí, sí. esas deidades y por lo tanto es religión. Si esas deidades existían en el tiempo en el que se escribieron esos mitos, cuando avanza el tiempo y estamos en una sociedad presente, tenemos que pensar que esas deidades han evolucionado también con el tiempo. Porque Ujú. claro, han vivido más tiempo, el mundo ya no funciona de la misma manera, ya no se les reza de la misma manera que se les rezaba antes. Entonces, claro, hay una serie de factores que nosotros tenemos en cuenta a la hora de crear, pues sobre todo de jugar con cosas que ya existen. Ujú. Intentamos que tenga una interpretación actual que encaje con los cánones de la actualidad. Sí, puede ser que yo como siempre desde pequeñito he vivido mucho la mitología vasca y así. Con la mitología vasca no se daba un caso que era oral, no estaba por escrito. Y además, durante una época, los dioses o los seres mitológicos se convirtieron en los malos porque llegó la religión cristiana y la religión cristiana cambió absolutamente todos los mitos y fue creando. Vaya, Llegaron hasta claro. nosotros las dos versiones de los mitos. Y es una manera muy curiosa de ver el mundo y ver cómo se modificó en su momento y como los buenos eran los malos eran buenos, luego se volvió a cambiar. Entonces, al final, yo creo que igual, como yo lo he vivido así, no me da tanto miedo el decir, es que siempre se va evolucionando, siempre se va cambiando esa historia. Una vez que entienda que la tormenta no viene por este dios, sino viene un fenómeno atmosférico, pero igual puedo cambiarlo de una manera que no entiendo otra cosa atmosférica y que esa parte sí pueda ser. Entonces, al final, actualizarlo me parece maravilloso. Lo que comentabais que Freya, pero Freya, en este caso, y así vamos a saltar al siguiente libro, y luego hablaremos un poco de los dos. Freya, en este caso, es más, vamos a decir, más testimonial. En cambio, Artemisa, la boda de Artemisa, tiene un peso mucho mayor. Sí. Tan importante que empezamos con Artemisa. Entonces, ¿cómo es ese momento de decir, voy a ser una diosa, voy a escribir como una diosa y voy a contar a través de los ojos de la diosa algo? ¿Cómo es ese momento de tomar esa decisión y decir, no, vamos a empezar así? Porque luego hablaremos de Vix, de Rose, de Astrid, pero empezamos con Artemisa. Entonces, ¿cómo fue ese momento de coger y decir, vamos a contar la historia contando una historia? A ver, Pues es que yo creo que más que una decisión de decir, es que me apetece, creo que nos lo pidió la historia, que fuera una historia. A ver, que parece un poco redundante, pero es que era necesario que fuera así. Que podríamos haber hecho por separado esto y haber utilizado otro recurso. Sí, pero nos encajaba así. Es que tenía que ser así. No sé, Chati, si quieres tú decir algo, pero es que para comprenderlo mejor hay que leer el libro. Sí, a ver, eso es por que eso supuesto. también. Y Eso sobre, también. y sobre todo hasta el final. Hasta ahí Sí, al podemos final. dar. Hasta el final. Hasta el último punto. Pero entonces empezamos con Artemisa y luego empezamos con una historia y conocemos a Vix y a Rose. Dos hermanas que han tenido una vida complicada, que son muy jovencitas, pero desde pequeñitas han tenido una vida complicada. Pero sobre todo conocemos a Vix, que yo creo que es sufriendo cosas que pasan parecidas a Ada, se ve cómo son completamente diferentes desde el principio y cómo reaccionan completamente diferente a hechos parecidos. Y entonces, hay una cosa que comentabais antes y que me encantaba, porque es algo de lo que tenía que apuntado, es cómo Ada y Vix pueden ser dos caras de la misma moneda,
pero su manera de enfrentarse al mundo, enfrentarse a todo es completamente diferente. Ujú. Pero completamente diferente porque Biggs, en realidad, dentro del carácter que tiene, porque es complicadita, ¿Qué carácter? de tratar, hay una cosa que me resulta muy curioso a lo largo de toda la novela, que te parece todo el rato que Biggs en muchas partes está interpretando su propio personaje, porque se niega a que le vean como es en realidad. O sea, es esa gran coraza que tiene Biggs, que esa bordería es la mejor manera de apartar a la gente. Dice, como no quiero pasarlo mal, no quiero sufrir, no quiero esto, qué mejor que la gente me mire y me odie prácticamente, porque así no voy a tener esos problemas. Entonces, al final, eh, coges a Ada y a Biggs, si son dos mujeres que han sufrido, dos jovencitas que han sufrido mucho, y el camino no es muy diferente entre ellas, pero su manera de afrontarlo, sobre todo de cara al exterior, no de cara al interior, es muy diferente entre ellas. ¿Cómo fue esa creación? Decíais al principio, ya tenías claro que iba a haber esas dos historias. ¿Cómo fue ir encontrando esas diferencias entre Ada y Biggs? Es que Vix se escribió sola. Parece, no, a ver, Vix es un personaje que tiene muchísimo trabajo detrás, Mm, pero creo que sabíamos desde el principio cómo iba a ser Vix. Y, y creo que la diferencia más importante entre Ada y Vix es que Ada, en el primer libro, La canción de Freya, tiene el pensamiento y la moral de un héroe. mm. O sea, no es un héroe, pero su manera de ver el mundo funciona de yo tengo que ser el héroe que tiene que hacer tal. Y Vix es todo lo contrario. Vix es a mí no me pidas nada porque me da igual. Lo único que le importa a Vix es su hermana y eso ya está en la sinopsis. O sea, es un personaje muy marcado por la dependencia hacia una única persona y eso hace que todo lo demás tenga una ligera menor importancia, por así decirlo. Ligerísima, Entonces, ligerísima. ligerísima. Entonces, pues bueno, es un personaje muy complejo y que nos lo pasamos muy bien escribiéndolo. Sufrimos mucho también, porque a Sufrimos veces le mucho. hubiéramos dado un par de tortas, no te vamos a mentir, pero estamos muy orgullosas, la verdad. Costó muchísimo llevarla hasta el final y decirle, por favor. Sí, porque además Biggs tiene, así como Ada tenía a Sia, y si es verdad, tiene una amistad, pero luego es al principio y así, Biggs siempre tiene delante, no siempre tiene, de cierta manera, no vamos a contar mucho más, pero a Rose, pero también está Astrid. Entonces, es Biggs es justo muchas veces lo contrario de las dos, porque Rose es más como la que debería ser, la virtud, Astrid es la buena, es la paciente, es la que le comprende, la que le calma. Y Vix, en cambio, tiene esa, primero con Rose esa dependencia total y con Astrid esa sensación de que hay veces que Astrid, ahí lo decíais vosotras, y sería para darle 7 tortas a Vix, me dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero uy, por aquí dicen que a Maya se te ha silenciado el Ya micro. lo he Ah, vale. silenciado. No se ha pasado solo. I don't know. Ok. Entonces, ¿cómo fue ese triángulo muy complejo? Pues cosa que tampoco puedo contar mucho, pero ese triángulo entre Vix, Rose, Astrid, porque hay partes que no se pueden contar, pero que la propia Astrid le echa le echa en cara esa manera de ver diferente la familia, la pareja. ¿Cómo fue esa escala de valores de Vix? Porque, claro, ves la dependencia que tiene, por ejemplo, por Rose, pero ves que es completamente diferente a ella. Y además, hay algo que me encanta porque vas viendo distintos aspectos de la vida de Vix y Rose en la infancia, en cuando eran más pequeñitas y así. Entonces ves desde el principio que tienen esa relación entre ellas de unión total, pero así como Rose siempre es la que hay que seguir el camino, Vix es la que dice, a ver, ¿dónde hay un charco que me meto? Sí, y voy a ir a por él. Entonces, ¿cómo fue esa creación de esos, pues, sobre todo esos tres personajes tan complejos y sobre todo de cara a su relación con Vix?
Bueno, me gustaría señalar que si bien parece que Rose es la virtud y el buen hacer y todas estas cosas, ella también tiene lo suyo, ¿vale? Mm, Porque no deja de ser melliza de Vix. mm, Entonces, bueno, aparcamos eso a un lado. Am, Desde el principio supimos que esta historia iba a ser una historia del duelo, ¿vale? Entonces, los personajes como Astrid y otros personajes que no sé si puedo mencionar, Sí, claro que sí, Chati. sí, sí, bueno, coméntalo, sí, otra cosa. personajes como Astrid y Lucian y Chance, pues sabíamos que iban a estar en la historia dando cierto apoyo moral, vamos a Sí, decir por la así, cara, porque Sí. sí. mientras Vix hacía su viaje en el duelo. De nuevo, queríamos ser muy realistas y el duelo no es un proceso lineal, ¿vale? No pasas por todas las etapas de manera lineal. A veces vas saltando de unas a otras. Y a Vix eso le pasa mucho, de que a veces parece que está en Que el está llegando, proceso, que está llegando. Sí, sí, está llegando a la aceptación, pero de repente recae, recula hacia atrás y cae de nuevo en la ira. Y eso es lo que afecta mucho a su relación con Astrid. mm, Porque Astrid sí queríamos que fuera como la perfección, entre comillas, como esa persona que siempre va a estar ahí para ti y que tú vas a dar por hecho que va a estar siempre ahí para ti, mm, ¿vale? Que tiene Y sus yo no digo razones, nada ¿eh? más. sí, Astrid Tiene sus también. O sea, razones. sí, sí. claro. Sí. Astrid Es quiere mucho a como. Vix y Vix quiere a Astrid a su manera, pero no olvidemos que Vix, de nuevo, es un personaje muy complejo, que tiene mucha dependencia hacia su hermana y que a ella eso del compromiso le da un poco de alergia. Mm. Sí, porque hay algo que me fascina de VIX y que me encanta, y cómo lo habéis construido, es que, y cómo lo narráis, no solamente cómo lo habéis construido, porque estamos todo el rato entre lo que dice y lo que piensa. Porque está todo el rato Ujú. ese juego de estoy leyendo lo que piensa, pero no llega a decirlo. Entonces todavía te da más ganas de darle un sopapo, porque dices, si lo estás pensando, dilo de una puñetera vez. Y en el fondo también ese personaje tan Nunca, real, nunca. ese personaje tan real, en el que destroza su entorno porque cree que no se lo merece. Entonces, el decir, como no me lo merezco, voy a hacer todo lo posible para boicotear todo, para conseguir que al final me quede sola porque me merezco eso. Entonces, ese juego que tiene sobre todo, ya os digo, en cómo lo narráis, es cómo lo escribís, ese, te estoy diciendo que está a punto de decirlo, pero se calla. Pero yo sé que lo está a punto de decir, pero la otra persona no sabe que está a punto de decirlo. Entonces es una tortura para, sobre todo para Astrid, pero no solamente es Astrid, también con Cora en algún Y para momento, mí, con Shanzen en algún momento también tiene esos momentos. Eh, es esa riqueza de personaje de decir, es que metes la pata tanto. Y te sientes tan orgullosa, además de meter la pata y tan... Yo, mira, si me pego 37 cabezazos, voy por el 38, que me es igual. a Y, ver, creo que VIX. Es que claro, no queremos tampoco desvelar, ¿no? O claro, sea, creo que VIX tiene muchas capas y que habrá capas a las que igual habrá lectores que no lleguen. mm, Y habrá algún lector que llegará a todas las capas. Creo que o sea, la razón base del comportamiento de Vix como personaje, aparte de, o sea, cuando hay un factor de dependencia es porque hay un factor de miedo. Y al final es lo que has dicho tú, o sea, estos dos personajes han vivido experiencias nada estándares, por así decirlo, o sea, no creo que sea spoiler, o sea, se criaron en un orfanato, ujú, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, llega toda su vida en la que, pues bueno, pues Artemisa, ¿no? Las guerreras, etcétera. Pero ya parten de un lugar en el que saben que alguien las ha rechazado, que es su madre, ¿no? O ujú, sea, están en un sitio. Partes de un rechazo. Entonces, claro, Vix o sea, para ella Rose no es que sea simplemente una idealización de una persona, sino que literalmente es lo único que tiene que es suyo. ujú. Y claro, ella lleva ese sentimiento a extremos que incluso podrían ser patológicos, porque no lo Sí, vamos a sí, sí. decir porque lo son Sí, sí. extremos patológicos
Y claro, cuando pierde a esa persona, que es que además está en la sinopsis, no es spoiler, ¿eh? Ujú. Está en la sinopsis. Cuando Rose muere, no es que pierda solo a una persona, sino es que pierde su mundo entero. O sea, el resto era un escaparate en el que Ujú. ella estaba con Rose. Y ahora de repente, pues el escaparate sigue ahí, pero Rose no está. Entonces, claro, eso lleva un tiempo Mm. de digerir. Sí, y has comentado que, claro, y ahí está de fondo las guerreras de Artemisa, Ujú. Todas por- muy guapas, todas todas muy guapas. estupendas. Bellas princesas. Sí, sí, todas. Porque es gracioso también, porque Artemisa en realidad, pues eso, era la diosa de la caza, la diosa. Además, también se relaciona con la virtud, con. Entonces, es curioso cómo metéis a Vix con Artemisa. Es como meter agua y aceite y a ver qué pasa. O Ujú. más que en caso de Vix, igual es aceite y fuego, más que agua y aceite. Eh, entonces, ¿cómo es esa también creación del resto de personajes? Porque ahí hay una serie de personajes muy interesantes que algunos aparecen poquito, otros aparecen más, que son todas esas guerreras. Los Cora, Shancé, la relación con Thalía, tan amorosas ellas dos, Iris. ¿Cómo fue esa creación de esos personajes que al final son tan necesarios para la historia, sobre todo porque principalmente mucho peso tienen, por ejemplo, Cora y Shanté en mucha parte de su historia, pero también Thalia tiene mucha importancia para mostrar la verdadera, el carácter de Pix en todo momento. Entonces, ¿cómo Ujú. fue ese acompañamiento de guerreras a Vix principalmente? Muy divertido. Fue muy divertido porque son todas tan diferentes entre sí y tan radicalmente diferentes a Vix que escribir sus diálogos y la manera que tenían de interactuar las unas con las otras era muy divertido. Bueno, llegamos a sorprendernos con cierta cosa que pasa, que no se puede decir, respecto a Cora, y eso no estaba planeado. Por En eso absoluto. tienes que leerlo. Pero lo interesante de estos personajes, aparte de que fue divertidísimo escribirlo, como dice Lucía, es que al final se han criado en el mismo sitio. Mm. ¿Vale? Que puede que Vix y Rose llegaron pues a los 10, 11 años, igual otra llegó a los 12, otra llegó a los 7, otra llegó siendo un bebé a la orden. Depende mucho, ¿no? También del momento en el que tú llegas a ese lugar. Pero se han criado con las mismas, se han tenido la misma educación, han seguido las mismas rutinas y aún así, habiendo vivido en un círculo tan cerrado, tienen personalidades completamente opuestas, ¿no? Y al final también es un experimento social y religioso de Ujú, decir hasta qué punto llega tu fe y hasta qué punto llega la mía. ujú, Y hasta dónde estoy dispuesta a llegar. ¿Qué me importa? ¿Qué te importa a ti? Por ejemplo, Cora es un personaje muy devoto. mm. O sea, es de esas de en plan, pues cada noche aquí a Zeus, a rezar, a Artemisa, a quien haga falta. En cambio, Talia es más la fuerza, ¿no? De la orden, no es tanto su creencia en los dioses, sino lo que ella puede aportar a la orden. Es una persona muy física, impulsiva y Sí. bueno, Sí. bueno, que yo la quiero mucho, ¿eh? Y en cambio, pues bueno, Chance, yo diría que, Chati, yo creo que Chance está un poco entre los dos lados, es devota, pero Ujú, a la vez también es muy guerrera. Mm. sí. Y luego, pues las demás, pues eso, que son muy diferentes y da que pensar, ¿no? Si se han criado en el mismo ambiente y bajo las mismas directrices, ¿cómo puede ser que sean tan distintas? Sí, porque Y eso fue chulo. sí, porque por ejemplo hablabas de Cora y Chance. Con Cora, por ejemplo, tiene unos diálogos muy chulos sobre lo que es la orden, vamos a decir, las hermanas, sobre lo que es, a qué tiene, qué no tiene, porque creo que es con ella con la que habla de que yo no tengo nada más. Tú tenías, o sea, por lo menos a tu hermana, yo no tengo nada más que esto, yo tengo a mis hermanas, sois todo para mí, y además tiene su creencia. Luego Thalía, al final, para ella chocan tanto porque al final son como dos trenes con carácter total, con esa fuerza que no se calla ninguna de las dos. Entonces tenían que chocar. Que Pues, Talia vio competencia y dijo, ya a esta le hago la vida imposible. Y Vix dijo, por aquí. vale. Sí, pero tampoco se le ve muy a disgusto a Abyss con esos golpes, ¿eh? O sea que Realmente no. yo creo que se buscan las dos porque necesitan ese. Es Pero sí, amor-odio, es un poco sí. amor-odio, sí. Y luego hay otro personaje que me encanta, que es Lucian.
Porque es ese, Mm, ese personaje misterioso que no sabes muy bien quién es, qué hace, por dónde va, esa relación con Vix, esa relación con Rose. eh, Esto va a seguir la historia. Yo quiero saber más cosas de Lucian. Porque nos dejáis todo el rato la miel en los labios de voy a saber un poco más, voy a saber un poquito más de él, pero no, pero sí, pero no. ¿Cómo fue también el crear un personaje tan diferente, y además fuera de todo el entorno de Artemisa, que también tenga tanto peso en la historia? Queríamos que fuera un personaje con el que Vix no pudiera utilizar su careta. Hmm, Ella le puede decir lo que ella quiera decirle, que él sabe que le está mintiendo. hmm. Que con él no funcionan sus vaciles ni sus mentiras. Queríamos ese tipo de personaje y creo que conseguimos Sí. hacerlo bastante bien. Además está relacionado en cierta forma con Rose. ¿Es lo spoiler? ¿No se puedes puede decir? decir, Chati, lo puedes Sí, lo decir. digo, lo digo. Sí, hombre, sí, claro. Si Bueno, sale en el primer capítulo ya. Lucian es el novio de Rose, ¿vale? Entonces él también ha perdido a Rose. Él también está pasando por su propio duelo. Entonces también queríamos hacer un poco como una comparativa. Hmm, Sí, Vix ha perdido a su hermana, que lo era todo para ella, pero este hombre es que estaba enamorado de Rose también la ha perdido y hmm, también él ha tenido que afrontarlo de una manera determinada. Además, como dices, es muy misterioso ujú, por cosas que no te puedo decir, ujú. pero sí, se verá más de él en el siguiente libro. Hmm. Sí, Sí, porque hay una frase, no nos destripa nada, pero hay una frase que dice yo hago todo esto por razones diferentes a las tuyas, que le dice a Vix. Ujú. Y claro, y no te quedas como diferentes. Dices, si tenían algo que podía ser común en los dos y tiene razones diferentes, dices, aquí hay algo que me he perdido. Pero, sí, pero sí, porque Lucian no solo era el novio de ujú, Rose, se entiende que si era la pareja de Rose, sería el cuñado de Vix. ujú, Entonces él sabe lo importante que era Vix para Rose. ujú. Y ya no digo nada más porque la Chati tiene esa cara. No, lo puedes decir. Creo que Lucian desde el principio, y eso que tienen su pique, también, o sea, no todo es en plan llano, pero creo que Lucian desde el principio ve en Pix, en el momento en el que aparece por la puerta, cuando aparece, Ujú. dice, a esta le tengo que poner correa. Sí. Le tengo que poner correa porque si no cuido yo de ella, esta la va a liar. Ujú, Y creo que principalmente lo hace, o sea, tiene muchísimas razones, aparte de enseñarle una lección moral, cosa que nadie parece que pueda hacer con Vix. Yo creo que Lucian es de esos personajes que te llevan y te dicen, sí, vamos. Y ya cuando te das la hostia te dicen, eso es lo que te iba a pasar. sí, Y sí. ese es el papel de Lucian. No es la persona que te dice no hagas esto, es la persona que te deja ver que tú no puedes hacer Ujú, Te algo. deja cometer errores para que aprendas de sí. ellos. Claro, luego Ya. pues te da una copita de whisky y te dice, pues ya está, ya pasó, Ujú. ya está. ¿Ves? Sí, además te lo dirá además con esa sonrisa y diciendo, ves, si es que yo ya lo sabía. Y Vix todavía se cabreará más. Pero bueno, Sí. por aquí está diciendo que a ver si está en una secta esta de Artemisa se le permite tener novio. La secta. Eso es una de las cosas que, bueno, esto es uno de los temas que Artemisa, en la mitología griega, es la diosa de la virginidad, Ujú, etcétera, ¿vale? Pero eso era hace unos cuantos siglos. ujú. Y como hay muchas cosas en el templo, ¿vale? De la orden que siguen un código, de hecho se menciona bastante el código, el credo, Sí. etcétera, etcétera, pero al final estás en un mundo actual y hasta qué punto tú puedes decirle a una muchacha de 18 años que no Sí. va a tener novio en su vida. Mm. I don't think you can. No, Creo que no. no. Y si va por el tema de cómo es que es novio y no novia, pues porque Rose es Sí. así, le gustan los muchachos y ya está. ¿No hay más? Sí, como pensaría igual Vix, diría un defecto tiene que tener mi hermana. Pero es que tal cual.
Pero Sí. estamos hablando de eso, de esa orden, sí, porque hay una parte que tampoco es decir para nada, pero sí hay una frase que sí me quedo cuando hablas de justo del credo ese, de esas normas, que no me acuerdo, que creo que es Cora quien se lo dice, bueno, a Seguramente, ver, porque siempre que la palabra esa está por ahí, está Cora Gardner. pero la propia Cora le dice, a ver, nadie se ha leído del todo todas las normas, sino que cada uno va leyendo las normas, va un poco como, al final, te da la sensación que sí, que las normas existen, pero son muy conscientes que hoy en día eso es imposible y que es mucho mejor el desviar un poco la vista de cara a poder tener todavía esas guerreras de Artemisa dispuestas a luchar y a morir luchar hasta el final por Artemisa y por todo lo que, no se puede contar muchas cosas, que tienen que proteger y que tienen que hacer esas guerreras. Creo que sí, creo que llegados a este punto y el año en el que sucede la novela, y yo, ¿vale? Yo que he hablado personalmente con Artemisa, un día bajó y le dije, ven, ¿Tú qué y hablamos, opinas? y le dije, ¿tú qué opinas? ¿No? Y al final es que es lo que decimos, estamos hablando de un panteón, de una serie de dioses que existieron hace mucho tiempo, pero cuando ellos dominaban, estaban viviendo en una época muy concreta, ¿vale? La mayoría de mitos, etcétera, etcétera, fueron escritos por hombres también, y creo que nosotras no hemos querido seguir del todo ciertas partes de eso. Que yo no digo que haya nada de malo en la castidad, en la virginidad, en la entrega, ¿no? En ese, pero creo que Artemisa un día les debió decir, bueno, bro, ya basta. Y tampoco tan así, simplemente igual a medida que iba avanzando el tiempo, la orden iba avanzando también. Y hay ciertas normas del credo que ya no tienen ningún sentido porque ya no están en la época en la que ese credo se hizo. Entonces, todo ha ido evolucionando. Por eso hay un personaje, ¿no? Que siempre está ahí, que es la sacerdotisa, la venerada sacerdotisa Adalid. Y esas personas son las que se encargan de mantener el orden dentro de la orden, valga la redundancia, y de saber lo que se tiene que aplicar y lo que no. Y luego está el círculo también, o sea, hay muchas cosas Sí, que avanzan con el tiempo. sí, pero unido a eso, no se puede contar, lógicamente, y tenéis que leer el libro. Al final también Vix ya suelta alguna diciendo, ¿tú qué te crees? ¿Qué crees que la virtud y todo ese tipo de cosas, qué crees que pasaba por aquí también? Que, que al final lo del tema de la virtud y eso es secundario en este caso, le da mucho más fuerza al tema de las guerreras, de proteger, de luchar por su credo, más que lo personal. Al final, lo que decías tú, cada una es completamente diferente entre ellas. Lo único que tienen en común es ese credo, por mucho que Vix pues tiene sus momentos de, como dice ella en algún momento, lo de mandar los cerdos al matadero y ese tipo de cosas, pero al final es esa sensación de lo importante es eso, no lo personal, sino que luego en el momento preciso, cuando haga falta, que estén dispuestas a todo. Luego lo Y ahí no personal, oye, importa si son vírgenes o no. exactamente. Pero ahí, y luego ya hablando del libro, tenéis un prólogo, luego tenéis dividido en 4 actos, y luego acabáis con un epílogo y, y un canto. ¿Cómo fue esa estructura de crear ese prólogo y el epílogo y esos actos? Porque al final tengo la sensación y que algo que me encanta es, esto es una saga, pero tú coges los 4 actos y es una novela prácticamente que acaba ahí, empieza y acaba. O sea, la historia que contáis acaba. Pero luego coges el prólogo y el epílogo y dices, ¿que acabo qué? ¿Cómo fue esa idea de coger y decir, vale, vamos a contar, va a ser una saga, pero vamos a contar una historia que queremos contar de principio a fin, aunque dejemos hilos sueltos y así, pero luego con el prólogo y el epílogo vas a tener otra visión de la historia? Es lo que hemos dicho anteriormente de que el prólogo empieza con Artemisa, que va a contar una historia, y valga la redundancia, es lo que pedía la historia de Vix. Pedía que la contara Artemisa por Y ciertas por una razones, razón muy concreta, Muy claro. importante. ¿sí? Que no se pueden decir, pero sí, queríamos que Artemisa contara la historia con el objetivo que se descubre en el epílogo.
No Sí. vayáis directamente a leer el No, libro. no, no, por no. favor. No, porque además también tiene muchas lecturas ese pino. Porque al final sí nos cuentas algo, pero claro, son dioses. Si algo les encanta a los dioses, y que decir, los Es dioses mentir, griegos es sí. mentir y jugar Ujú, con nosotros. ujú. Entonces, Total. si tú cuentas una historia, ¿qué parte de la historia es verdad y qué parte no? O qué has contado de la historia para crear cierto sentimiento o cierta sensación. Entonces, una de las cosas que me encanta es precisamente eso, el coger y decir, porque lees, por eso os decía, lees los 4 actos y dices, mira, ya sé lo que ha pasado, además lo cuenta Vix, además sé todo lo que está ocurriendo y de repente ves que lo está contando Artemisa, cómo acaba la historia y de repente dices, pues igual no me creo nada de lo que me han contado. Porque Es aquí... que sí, es que sí. Es que hay muchas cosas que cuando juegas con un narrador así, y no es un narrador omnisciente, ¿vale? Que es de lo que yo te doy los datos y estos datos son los que son y ya está. Hay muchas cosas, que no vamos a decir cuál, pero hay No, muchas cosas que están puestas ahí por alguna razón. no, Entonces, no es un narrador fiable al no, 100%, no, no lo porque, es. porque además todo el rato estáis narrando la historia de Vix, pero de vez en cuando vais metiendo, nos vais recordando que no es Vix la que nos está contando la historia. No. Porque en algún momento hay un momento que dice, te podría decir que pasó esto y esto y esto, pero no, pasó esto, esto y esto. Pues en todo momento estaba diciendo, vale, puedo llegar a pensarme que me lo está contando Vix, estoy viviendo lo que estoy viviendo Vix, pero no me tengo que olvidar que es Artemisa la que está detrás de todo esto. Y al final son sus guerreras, y al final dices, ¿qué me puedo creer y qué no? Es otra de las gracias del libro. Hay que leerlo. Bueno, vamos a ir Leerlo. acabando. Ahí. Vamos a ir acabando porque si no, voy a matar de hambre a alguien por aquí. y no, no es plan. Pero sí quería hablar un poco de coger ambos libros, porque los dos libros tienen cosas en común. Hablábamos del duelo, hablábamos del amor, hablábamos también de cierta dependencia, esa sensación de mi vida es esa persona y sin esa, ¿qué tengo yo en mi vida? Pero la manera de afrontarlo es muy diferente. Pero también es muy diferente la manera de narrarlo, porque la canción de Freya puede ser una novela más de aventuras, aunque ya se os va viendo hacia el final ese gusto por lo oscuro, sí, Pues se no va vamos a mentir. notando. En cambio, la voz de Artemisa es oscuridad desde el principio. Y jugáis mucho con pesadillas, jugáis mucho con visiones, jugáis mucho con dolor, de muchos sentidos, físico, emocional. Eh, a la hora de afrontar las dos historias, ¿teníais claro que los dos iban a tener ese tono? ¿O fue la historia cogiendo ese tono? Por ejemplo, la canción de Freya cada vez más oscura, en cambio de Artemisa, que teníais claro desde el principio que iba a ser ese dolor lo que iba a presidir mucha parte o la mayoría, prácticamente toda la novela. La voz de Artemisa teníamos claro que iba a ser muy oscura porque no deja de ser el duelo de una persona que ha perdido a todo su mundo. Sí es verdad que con Freya como que nos sorprendimos un poco hacia la mitad de que iba tornándose un poco más oscurilla de lo que parecía al principio. Y la segunda, Chati, lo puedo decir. Sí, venga, dilo. La segunda es bastante más oscurita que la primera, que forma parte de la evolución de la saga. A ver, Bastante más oscurita. visto cómo acaba, lo pide. No por nada, no me Lo imagino pide, una lo pide. novela de sonrisas y lágrimas. Lágrimas y sonrisas, no sé, veremos. Sonrisas forzadas. A ver, las hay. Que no, pero claro, pienso que en la voz de Artemisa, aparte del duelo de Vix, también hay factores como se juega con la magia oscura, ¿no? Hay ese contraste de luz, sombra, que hay Sí. muchísima más sombra que luz. Entonces, claro, en cambio, en la canción de Freya, el camino de Hada, como ella lo va descubriendo a la vez que el lector, y está en presente, es más difícil, ¿no? Llegar a esa oscuridad porque no te podemos plantar directamente en el mundo al principio. En cambio, la voz de Artemisa ya directamente cuando empieza, ya ves por dónde está el bosque, ¿no? O sea, ya enseguida ves un poco las vibes de por Sí, dónde va a ir. sí. Pero la saga en general, aunque tiene, bueno, que no todo es malo, ¿eh? No todo es malo, ¿eh? Vamos a No, ver. al revés, Pero porque... es bastante oscura. Pero lo gracioso es que, así como la canción de Freya va oscureciéndose a lo largo va avanzando la novela,
pero tiene un toque al principio y todo eso, como más de aventura, más así. Y la canción de Freya, o sea, la voz de Artemisa, es más oscura. Te ríes bastante más veces y te sale la sonrisa muchas más veces con la voz de Freya, sobre todo con Vix y las burradas que suelta de vez en cuando, porque no lo puede evitar, que por ejemplo que con la canción de Freya. Entonces, al final, en la voz de Artemisa tienes ese juego de personaje que con esa careta de personaje duro y así consigue jugar con el lector y sacarte una sonrisa en los momentos más duros y al revés, y eso se agradece. Pero también tenéis las dos mujeres, que son dos mujeres hasta cierta manera empoderadas, pero no son todopoderosas, que también se agradece. Que ver el sufrimiento, ver cómo evolucionan de cara a ese sufrimiento, porque parece que si mostrar una mujer empoderada, tiene que ser una mujer que puede con todo, y aquí todo el rato ves que los problemas parece que no van a poder, luego sí van pudiendo tirar para adelante, a veces más complicado que otras, pero sí mostráis en todo momento lo humanas que son. En todo momento ese sufrimiento, ese dolor que tienen las dos. Entonces, ahí también lo mismo con, hablabais antes de la magia y así, pues esos juegos también de los colores de la mirada entre dorado y morado, muchos detalles así que dices, estás todo el rato jugando con esa sensación de hay luz y oscuridad en las dos historias, en muchos más extremos en la voz de Artemisa que en la canción de Freya, pero siempre hay esa parte oscura en estas historias. Pero como ocurre también en la mitología, los grandes mitos, si vamos a Grecia y todas las barrabasadas que hacía Zeus con todas sus amantes y todo eso, que vamos a Ay, contar. Zeus. Vaya. Sí. Vaya que sí. Por eso. También me gusta mucho cómo jugáis, por ejemplo, en la voz de Artemisa con cómo nombráis mitología, pues como Circe. Me gusta mucho una reflexión que hacéis sobre Demeter, sobre la relación entre Demeter y Perséfone, sobre ese volcar todo en una persona y el sufrimiento por volcar todo en una persona, que al final te recuerda mucho. Entonces, tenéis un montón de detalles que, ya os digo, en la boda de Artemisa no he podido releerlo mucho porque el tiempo es lo que es y es gordito. Y a mí me encanta que sea gordito porque he disfrutado un montón. Pero sí hay un montón luego de pinceladas que vas sacando capas y capas y capas y te das cuenta que hay mucho más escondido ahí. O sea, que no solamente una historia, sino que dentro de la historia hay personajes, hay sufrimientos, hay amores, miradas, silencios, que eso juega mucho. Y sobre todo, me hace mucha gracia en la boda de Artemisa esos guiños al cine. Esos guiños a Sí, es Tarantino. que uf, Ujú. cuando Eso, vio la tele dijo, esto es lo mío. eso iba a decir. ¿Quién es esa fanática del cine que va metiendo esas referencias al cine? Hostia, pues creo que metimos una cada una, ¿verdad? Creo Sí, que fue fuimos... un trabajo en equipo. Sí, es que claro, nosotras, salvando excepciones en las que por lo que sea no podamos coincidir, pero casi siempre intentamos coincidir, nosotras escribimos párrafo a párrafo, no escribimos capítulos. Entonces, claro, a la que le ha tocado hacer la observación de la película, pues lo ha puesto. Entonces, esto va así. Esta sí es una manera de escribir complicada, pero a la vez muy divertida, porque nos mantiene un poco, digamos, en la esencia de lo que era el rol cuando nosotros empezamos. Y eso es algo que no queremos perder, porque cuando realmente vimos que nos gustaba escribir fue cuando empezamos a escribir juntas, ¿no? De en plan, yo te mando este párrafo en el que mi personaje pues te invita a una copa, ¿no? Y te hace el tuyo. Y entonces jugamos con eso. Sí que es verdad que tienes que tener muy clara la personalidad, o sea, ¿no? La Sí, construcción de los personajes, el mundo, etcétera, para que no haya contrariedad a la hora de hacer las cosas. Pero al final, hablando y teniendo un documento en el que esté todo muy claro y que nunca lo sabes todo de un personaje, ¿eh? Cuando no. lo creas, a veces lo vas descubriendo según viene la situación. No nos hacemos una lista de en plan, le gusta el color azul y tal. No, tenemos, ¿no?, esta imagen generalizada y luego vamos descubriendo los detalles, que entonces sí que los apuntamos por coherencia. Sí. Pero bueno, esa parte de descubrir el personaje juntas es muy divertido también. Y También lo de tengo, las pelis, pues ya te digo, creo que fue una cada una. Sí, sí, sí. también También hay tengo- música, sí, aparte de las sí, hay películas. mucha Música. música al final también y todo. Y unido a eso, sí quería comentaros que es muy complicado, por no decir imposible, el saber quién ha escrito qué, o esas dos voces, esas cuatro manos, porque hay veces lo que decías, si
si escribe, hay algunos a cuatro manos que uno escribe un capítulo, luego otro escribe otro capítulo, entonces se van intercambiando así. Entonces hay veces que sí se ve más esa voz un poco diferente de uno a otro. Aquí, que la ha escrito uno, la ha escrito dos, no se sabe. Digo, porque al final Ah, nunca lo sabrás, no claro, sabré nunca lo quién ha escrito sabrás. qué. ¿Hay algo que queráis comentar que no hemos comentado sobre las novelas? Que las leáis. Ah, eso sí, Por favor. eso iba a Están decirlo ahora. chulas, realmente, están chulas, tanto chulas. Ujú. No, creo que hemos comentado bastantes cosas de mitología, personajes. Hipólita es un personaje también muy importante en la voz de Artemisa. Hmm. Es un personaje que además es complicado porque está donde está y tiene que tener el papel que tiene que tener, pero todo el rato le ves que no terminas de conocerlo. No, Porque al final es lo que pasa muchas veces con esos personajes que tienen cierta posición, que dices, ¿qué parte es el puesto y qué parte es ella? Y es algo que me gusta, porque al final la hace todavía más humana. Todos los personajes, si algo me gusta de vuestras novelas es que no hay ni uno solo que no sea humano. Y eso es bueno, complicado. hombre, A ver, Bueno, no, pero es que ya te entiendo, era por hacer la broma. hasta el propio Lucien, que podía ser así, el más echado para adelante y el más... Tiene también sus momentos y tiene su... Y va demostrando con todo lo que hace, lo que decíais, que le lleva de la mano a Vix para decirle muchas veces, decir, ¿ves cómo vas a meter la pata aquí? ¿Ves cómo has metido la pata aquí? Sí, sí, sí. Pero lo hace porque se preocupa por Vix. Porque no es algo que diga, mira, me va a pasar, pues porque muchas veces se pinta a los dioses y cosas así, que dice, mira, voy a divertirme, voy a hacer esto. Entonces ahí en el fondo ves que su relación, complicada, porque con Vix todo es complicado y con Lucien también es complicado, eh, su relación es muy humana. Porque su relación esa manera de proteger, pero sin decir que te protejo, pero a la vez me meto contigo y yo te dejo que te metas conmigo porque yo también me voy a meter contigo. Entonces tiene ese tira y afloja entre ellos que no lo podéis entenderlo sin que los dos estuvieran todo el rato a gorrazo limpio, soltarse las mayores burradas, a ver quién dice la mayor uno del Sí, son otro. graciosísimos, sí, es que los amo. A mí me encanta, pero a su vez les ves cómo los dos no pueden muchas veces sin el otro. Sobre todo Vix, hay muchos momentos que dices, es que estaría completamente perdida sin la gente alrededor, por mucho que ella se empeñe en decir que no necesita a nadie. Y aunque le des un mapa, que a veces no lo sabe Sí, ni no, leer. no, no, tiene pequeño Imagínate problema en con el los mapa. mapas, sí. Sí. No, pero bueno, que ya sí que tenemos que ir yéndonos. Pero Lucian, ay, se me ha ido lo que iba a decir. que Lucian es el mejor, sí. Es el mejor, sí, no. Pero que me refiero que hay gente, los lectores, ¿no? Muchas veces, y yo como lectora también he evolucionado, ¿no? Y a veces se pide cierta coherencia de los personajes, ¿vale? Como si todo tuviera que estar estructurado desde A, B, C, D, E, ¿no? Y no es así, o sea, las personas no somos coherentes en Ujú, absoluto. O sea, hay momentos que, por ejemplo, cuando Lucian aparece por primera vez, tiene una actitud, digamos, un poco asertiva, etcétera, etcétera, y luego piensas, hombre, pero tiene esta actitud, pero mira luego lo que está haciendo, ¿no? Pero es que tú solo ves la máscara de Vix porque es en la que Artemisa se está centrando, pero tú no sabes si el resto de personajes están teniendo su propia máscara. Y bueno, que a lo que iba es a eso, que los personajes no tienen por qué ser coherentes. ujú. Si son impulsivos, imagínate la coherencia que puede tener una persona impulsiva. Pues Pe- ninguna. Pero es que Porque va a hacer lo que incluso le dé la gana. Pero es que incluso aunque no sean impulsivos, lo normal es que todos los humanos cometemos fallos, no siempre hacemos lo mismo todos los días y a Y todas cambiamos de horas opinión. y metemos la pata en un momento de debilidad y intentamos hacer algo, metemos la pata y luego hacemos otra cosa. Entonces, no hay menos humano que el hacer todo perfecto y todo como debe ser, porque al final le quita toda la Tal cual. esencia del humano. No Tal sé cual. si el chat quiere decir algo. Yo sí quiero decir Os quiero, que, chat. que hay algo Ay, que yo no sé hacer esto. A ver, así. Chate así. Es que no me sale nunca. que sí quería animar a todo el mundo a leer estas novelas y sobre todo hay algo maravilloso en ellas que como es dentro de un mismo universo pero son independientes entre ellas,
Si no estás muy familiarizado con ese toque un poco más oscuro, puedes empezar con la canción de Freya. Si te apetece, si estás más familiarizado con la mitología griega, por ejemplo, puedes empezar con la boda de Artemisa. Si te gusta más el terror, pues igual sí irías más a la boda de Artemisa, pero aunque la canción de Freya también tiene su puntito. Yo creo que lo bueno que tiene vuestras historias es que son muy divertidas, están muy bien escritas y tiene un montón de personajes que es imposible no enamorarte de ellos. O sea, Oh, las protagonistas son maravillosas, o sea, las dos son maravillosas, pero es que la gente que le rodea, con todos sus problemas y todo eso, también es maravilloso. Y sobre todo hay algo que, por ejemplo, la voz de Artemisa me encanta, que no se puede contar, es cómo va evolucionando el personaje de Vix humanamente, cómo llega a un punto que cambia completamente todo para ella y que te sorprende incluso como lector decir cómo de repente ha tenido ese momento de lucidez de decir ahora cambiamos todo. se le encendió la bombilla. Me enseñó Sí, la bombilla. ¡Uy, es de día! pero a su vez me encanta ver cómo eh, jugáis con eso, jugáis con lo que os decía antes, por ejemplo, ellas dos, con Biggs, cómo jugáis con esos silencios, cómo jugáis con el te querría decir esto y no te lo digo. Pero no solamente con ella, con Cora también pasa, aparece un montón de personajes, sobre todo con Vix, esa sensación de diría mucho más, pero ya sería frágil. Y ya he sufrido suficiente con lo de mi hermana como para ser frágil con más gente. Y eso le hace todavía quererla más, dentro de lo borde que es. A veces que le quieres dar 77 sopapos. Es imposible no cogerle cariño precisamente Me por encanta eso. que si alguien analiza este vídeo, dice la frase más dicha es Sí, le querría dar 77 semáforos. O sea, pero en el fondo es imposible no quererla. Y eso es súper complejo, porque es un es así, es personaje así. que puede ser irritante para todo el entorno, incluso para el lector a veces, sobre todo con la relación con algunas que dices, deja de hacer el idiota. Pero a su vez, eso es lo que le hace que le queramos tanto como personaje. El ver cómo esa persona al final va evolucionando desde el dolor más terrible de que le han quitado lo único que tenía en la vida. Es que no es que digas que lo más importante, no, es que es lo único que tenía. Y lo deja muy claro muchas veces. Es más, hay más de una vez que dices, es que seguramente esa persona si se plantea, ¿por qué no me muero ya? Es que tendría lógica, porque dices, es que lo he perdido todo. Y ahí tiene gente alrededor que intenta estar ahí y ella, consciente de que esa gente alrededor es tan maravillosa, sobre todo su pareja, que las bombardea por eso, porque dice, es que no me merezco esto. No lo verbaliza más de una vez, es que no me merezco ser feliz. No me lo merezco porque la que se lo merecía no puede ser. Entonces, es una gozada Qué como habéis. bonito. Me emociono. Sí. Es una gozada Pero es que es verdad, mi chiquita. cómo habéis trabajado ese personaje, pero es que en la canción de Freya también tenéis ese juego de poder, de oscuridad y sobre todo ese juego de crecimiento del personaje maravilloso. De intentar entenderse ella misma también. De hacer, de cierta manera, las paces con su pasado. Porque al final no es fácil decir, Las paces. bueno, en alguna manera, o por lo menos entender algo. Entender Sí. algo de su pasado, entender que ella pasaba algo alrededor y todavía no sabemos muchas cosas, que nos tenéis que contar más, pero ha habido cosas que han pasado ahí alrededor que entiendo qué es lo que ha ocurrido. No lo comparto, ella tiene muy claro lo que quería ser y lo que, pero entiende más cosas después de todo este viaje. Y sobre todo, hay algo que me encanta y es que lo bien que habláis sobre los sentimientos humanos. Porque cuando hablamos de género, yo soy un gran defensor del género. Parece que la alta literatura, como se suele poner los más señoros, de eso es la contemporánea, la que habla sobre. No. En género se utiliza para analizar el mundo y analizar los personajes muchas veces mucho más en profundidad que esas supuestas novelas serias y introspectivas y ese tipo de cosas. Y vosotras conseguís que los personajes los entendamos a la perfección y nos enfrentemos al dolor, nos enfrentemos al amor, nos enfrentemos a la desilusión, al tener una ilusión por algo, pero sé que no puede ser. Y eso no es fácil. Y eso sobre todo no es fácil narrarlo como lo narráis.
Y hay otra cosa que me fascina. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto te han pagado las editoras para que digas eso? Yo, Me estaba Que preguntando muchas conste cosas nada. bonitas. no, que te pago más. Que por aquí anda Carla, que sepa que no me ha pagado. Pero sobre todo hay algo que me fascina, es que como con mitologías habéis podido jugar con la mitología y la realidad, y habéis creado ese universo, ese subverso que vais dándole forma, sabiendo adaptar los mitos y la realidad. Traerlos a hoy en día, enfrentarlos con la actualidad y decir, ¿qué serías hoy en día tú? ¿Qué sería hoy en día un reino y una princesa? ¿Qué sería? ¿Qué sería una diosa? ¿Qué sería una monja guerrera casi? Porque había momentos Sí, que cuando empecé a leerla me acordaba sí, de la monja básicamente guerrera sí. y había momentos que pensaba, mira, yo que he visto la serie de la monja guerrera, digo, mira, para mí lo que debería haber sido de verdad, o lo que sería una buena monja guerrera, sería adaptar la voz de Artemisa. Toma ya, es que ahora sí que ya me has matado. Netflix, Venga, vámonos. Netflix. No, Netflix, pero ¿por arroba. qué? Porque yo la sensación que tengo con esa serie es que no entra en profundidad en muchos personajes. Y vosotras hacéis justo lo contrario. Tiene acción, pero sobre todo tiene humanidad. Y eso es lo que muchas veces me falta en esa. Que sí, que tienes acción, tiene lo que sea. Y parece que como tienes acción, no hace falta profundizar en los personajes. Si es al revés. Si de verdad tienes profundidad en los personajes, te va a importar lo que le va a pasar al protagonista. Si no te. Es decir, como van a matar a una secundaria de mes igual. En vuestro caso, hay batallas que dices, como me mates a alguien, lo voy a pasar muy mal. Igual es un personaje que ha salido un momento pequeñito, pero conseguís con esa interacción con Biggs o cualquier cosa que ha pasado, que le cojas cariño. Hemos entrado en terreno pantanoso. Tranquila, gente. No os preocupéis por la gente que muere ni nada, ¿eh? No No, empecemos, no saquemos el temita. no. Vale. ¿Por qué? Porque al final, lo más importante de todo es lo que narráis de la historia. Lo que nos conseguís contar con la historia. Y a mí eso es lo que me encanta. Y lo que me encanta es ver cómo la mitología puede servir para eso hoy en día. Que no hace falta irte a 2000 años atrás para traerte Artemisa y que te remueve algo, o que pueda haber una batalla de magia y de ritos y lo que sea, solamente en la época de Artemisa. No, si la traigo ahora, puede ser igual. Pero no sería igual, como demostréis vosotras. Porque al final, el mundo es diferente. Los valores son diferentes, las personas son muy diferentes. Y si son diferentes, ¿cómo no va a ser diferente la historia? Bueno, y que hay una cosa que es que los dioses enseñan a los mortales, y lo que los mortales pueden enseñar a los dioses. Que eso Ujú. también es muy importante, ¿no? Ese contraste. Pero bueno, que Y lo hemos hecho muy bien, que Chachi, la ¿has habéis hecho de visto? maravilla, Escúchame, que me lo he pasado escúchame. genial, que me ha pasado Ajá. volando. Y yo quiero, ¿cuándo sacáis el siguiente? Por favor. Bueno, a ver, ¿eh? Que acabamos de sacar este, necesitamos un descansito. No, estamos escribiendo el segundo, pero ya dirá la editorial El cuando tenemos segundo descanso. No me mojo. ¿de cuál de los dos? De Freya. De Freya. De Freya. Ujú. Ujú. Y porque es lo último que quería decir, es porque además tenéis una maravillosa arte para dejarte con el clímax en las dos novelas, pero contándote la historia. Sin jugar con eso. O sea, sin jugar con, no te voy a contar el final de la historia porque luego voy a seguir. No, no. Cuento el final de la historia y luego te vuelvo a enganchar para la siguiente. Pero acaba la Hombre, historia. es que si no, es que necesitamos que nos compren el siguiente libro. A ver, Claro. es que Que sí, esto no te pero vamos el a problema mentir. que hay que muchas veces el cliffhanger ese se entiende como no te voy a terminar de contar la historia o no te voy a contar porque lo contaré más adelante. Ujú. Vosotras no, vosotras la novela se entiende a la perfección, principio a fin, empieza una historia y acaba esa historia, pero sigue. Como son las buenas historias, yo quiero saber más, perfecto, por suerte es una saga, no es una Por novela. suerte. Pero, pero no jugáis con eso de decir, no te voy a desvelar nada porque tendrás que leer el resto de libros. No, no. Me desvelas muchas cosas, pero me dejas con ganas de más. Bien, muy bien. Así que ya sabéis, a comprar los dos libros, a ir ya a la web de Numac, a comprarlos. Y El domingo que viene estoy en Barcelona. cierto, ¿Eh? y creo que Pasando ya ha comentado que le apetece mucho hablar del libro. Si no, vais a eso acercaros, no, hacerle esto muchas si no está por preguntas. escrito, si no está por escrito, no es cierto. Que no, que se me van a escapar cosas a mí, aquí porque Lucía me tiene un poco controlada, pero si no, yo
Tiene un Voy a tener que botón, ir con un micro puesto todo el día y Lucía desde Estados Unidos. tiene un botón para que salga Cuidado. una descarga eléctrica si hay algún spoiler. Sí. Es así. No, pero de verdad, primero, muchas gracias por estar aquí, por este Muchas rato, que gracias me a lo he ti por pasado invitarme, genial. Gracias y por todas las cosas bonitas que nos has dicho sobre nuestros libros, por favor. Vale, por aquí está Uy. diciendo Nenindy que le habéis vendido los dos y que el domingo está en el templo soltando los billetes. Así que Ole. haz Ole. lista y tú vete pasando lista, apuntando, que luego la gente se olvida. No. Si lo dice, aquí. Pero de verdad, no os vais a arrepentir No, que porque... te voy a buscar, por la calle en Barcelona. Voy a decir, oye, tú eres la que dijo. Pero de verdad, porque al final, primero, ahora que se acerca el día del libro, es una gozada el poder aportar a editoriales que empiezan, a autoras que son valientes, a editoras que son valientes y se lanzan en este mundo en el que cierran Hombre, qué editoriales a abrir bonito que cosas es, nuevas. Mira, mira. Mira lo Es bonito que es una el libro. pasada. Yo estoy deseando que me llegue la... Date cuidado, cuidado, Espérate, que cuidado. estoy buscando. No, hombre, no, que estoy buscando las ilustraciones de los personajes, a ver dónde está. Mira, Ah, vale, eso mírate- sí. Mira, Eric. mira, Eric, qué guapo. Hombre. Y la silla, ¿dónde está la silla? A ver. Ya. Ahí Mira la está, silla, sí, qué guapa se también. va, Uy, qué guapa. espérate, que se le da la luz. Ahí. Uy. Sí, por Dios. Pero Creo que sobre salir más. todo, sí quiero que, ya que vamos a gastarnos dinero en el día del libro, que por lo menos aportemos esa parte, es decir, mira, me quiero comprar el último, a ver, Convi vende millones de libros. Si es que luego, si al final luego, ¿por qué no vamos a aportar a gente que cuenta historias diferentes? Que, que pues se podía hablar de visibilidad, se podía hablar de muchísimas cosas, pero yo creo que llega ya hoy en día a decir, es que no existe visibilidad, existen los personajes que sean como sean, y ya está, es que no hay nada más, que no tenemos que poner etiquetas ni decir, no, como es LGTB para el colectivo, no, es personajes, en esta novela hay personajes diversos, como tiene que ser, como el mundo es, y ya está, punto. Y sobre todo, muy bien narrado, muy divertido, y con ganas de conocer muchísimo más del subverso, porque os va a dejar con muchas ganas. Vais a leer los dos libros y decir, yo quiero saber más de la canción de Freya, yo quiero saber más de la voz de Artemisa, y estaremos mordiéndonos las uñas hasta que lleguen las siguientes. Así que os obligaremos a escribir mucho, porque queremos saber más. No, sí, quedan unos Quedan. cuantos. Por eso, y así, y eso espero, porque me apetece muchísimo leeros. ¿Vale? Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por Madre todo, mía. me lo he pasado genial, y sobre todo me lo he pasado genial también leyéndos, que es una gozada. Y a vuestra editora también que anda por aquí, Carla, que enhorabuena por las ediciones también que habéis hecho, porque es maravillosa. El apostar, empezar una editorial y además con ilustraciones interiores, con todo el cuidado, eso es de agradecer y de premiar. Entonces, gracias por todo. Y, Gracias, editoras guapas. ¡Te queremos! y lo dicho, muchas gracias por todo. El resto nos vemos el domingo, hablaremos de libros, hablaremos muchas más cosas más, pero sobre todo, compraros estos dos libros porque no os vais a arrepentir. Os vais a pasar Ole. genial. ¿Vale? Y muchas cosas que no hemos podido contar, pues descubriréis. Y cuando leáis la canción de Freya, descubriréis lo que os han dicho antes, desaparición de los personajes y sobre todo, lo más importante, vamos a Ay, espera, disfrutar. que yo también me pongo igual. Ole. Vale, pues yo también pongo igual. Mira qué bajos. Lo dicho, muchas gracias a las dos, muchas gracias a todo el mundo que ha estado por aquí. Sí, muchas Los que gracias habéis a la leído, gente que ha espero que lo venido. habéis disfrutado tanto como yo, y los que no habéis leído, estáis tardando ya en ir a la web, en ir a Gigamesh el domingo, donde haga falta para disfrutar de la compañía de Maya y disfrutar de sus libros. Muchas gracias a los dos. Te dejo que comas, Lucía. Gracias. Y muchas gracias por vuestros libros porque me lo he pasado genial, de verdad. Beso y hasta la siguiente. Muchas gracias, Aritz. Chao. Adiós. ¿Estamos aún?